Con ustedes suenan tambores. Jan Michael. A continuación, Jan Michael. Espérense, ya casi. Ya casi. Espérense. Ya. Amén. Gloria a Dios. Bueno, gracias por estar en sintonía de nuestros directos por Instagram y por Facebook. Y hoy yo no solo les vengo a predicar, yo les vengo a hablar sobre cómo vivir según el Espíritu. Así fue como yo nombré a esta prédica, viviendo según el Espíritu. Y Dios me dio esta palabra y yo quería dársela a ustedes hace mucho tiempo, porque esa es una manera que nos ayuda a vivir según el Espíritu de Dios. ¿Cómo es esto? Bueno, primeramente, lo primero que yo entendí cuando yo hablaba sobre esto era que el Espíritu de Dios era el que nos guía a nosotros, era el que nos usa y es el que nos ayuda a hacer muchas cosas. Porque sin el Espíritu de Dios, Jesús nunca le hubiera hablado a tantas personas, y aún que hubieran pasado 2000 años, nosotros no estaríamos aquí si no fuera por el Espíritu de Dios. Y muchas personas fueron transformadas por el Espíritu de Jesús. Pero lastimosamente, actualmente muchos cristianos no vivimos de esa manera. No vivimos según el Espíritu, sino que vivimos según la carne. Y Dios me dio esta palabra porque yo, haciendo mi devocional, yo empecé y leí esto que se encuentra en Juan 3:6, San Juan 3:6. Le voy a dar un momento para que lo busquen, o si quieren los leo yo. En la versión TLA dice: todos nacen de padres humanos, pero los hijos de Dios solo nacen del Espíritu. Y yo no entendía esto, porque cómo era que a mí me habían hablado de el Espíritu, pero yo no sabía que ya yo tenía el Espíritu. ¿Y cómo es esto de hijos de Dios? Ok, tú cuando aceptas a Jesús en tu corazón y cuando aceptas que Él es tu Señor y Salvador, tú te constituyes hijo de Dios. Porque Dios nos creó a nosotros y nosotros somos criaturas, pero no todos somos hijos de Dios. Apenas tú conoces a Jesús y tú lo aceptas en tu corazón, es que tú eres hijo de Dios. Y luego le voy a hablar y voy a hacer una oración para que ustedes también sean hijos de Dios, si no lo son. Pero en Juan 3:6 dice que todos nacen de padres humanos, pero los hijos de Dios solo nacen del Espíritu. Y no entendía, porque ¿cómo es que los hijos de Dios solo nacen del Espíritu? No le encontraba sentido, porque si los hijos de Dios solo nacen del Espíritu, entonces yo ya tenía el Espíritu apenas yo acepté a Jesús. Y después me puse a meditar en esta palabra y me di cuenta que a eso era a lo que se refería Jesús cuando dice que nazcamos de nuevo. Porque en este capítulo, le voy a hacer un resumen, en este capítulo Jesús estaba hablando con un líder de los judíos, que era un maestro de los judíos. Y Jesús le dice: todos nacen de padres humanos, pero los hijos de Dios solo nacen del Espíritu. Y Nicodemo se quedó como que, ¿qué? No entiendo. ¿Cómo es que nacen del Espíritu? Y después Jesús le dijo: para aceptar a Jesús en tu corazón y ser un hombre nuevo, tienes que nacer de nuevo. Y a esto era a lo que se estaba refiriendo Jesús cuando hablaba de nacer de nuevo en este capítulo. Si tienen tiempo, en algunos de estos días, se pueden leer este capítulo que es muy bonito, donde Jesús le enseña a un líder, a un maestro de los judíos, a un hombre que se sabía prácticamente todo el Antiguo Testamento. Jesús le estaba enseñando sobre algo nuevo, que él, aún siendo maestro, no podía entender. Y
nacer del Espíritu es aceptar a Jesús en tu corazón. Pero una cosa es nacer del Espíritu y otra cosa es vivir según el Espíritu. Porque no es lo mismo nacer del Espíritu y vivir según el Espíritu. Vivir según el Espíritu tiene sus ventajas. Y yo le voy a decir cuáles son. Busquemos Gálatas 6:8. Gálatas 6:8 dice: los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Eso es lo que vamos a cosechar si vivimos para satisfacer los deseos de la carne. Pero dice: pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Esta es la versión Nueva Traducción Viviente, que me gustó mucho lo que decía, porque dice que si nosotros vivimos por la carne, lo único que vamos a cosechar viviendo por la carne es muerte y destrucción. O sea que cuando nosotros vayamos a vivir por la carne, debemos ponernos a pensar a futuro. ¿Qué yo voy a ganar viviendo por la carne? ¿Qué tú ganas viviendo por la carne? Ok, lo único que voy a ganar es muerte y destrucción, porque posiblemente en ese momento lo vaya a disfrutar, pero en el futuro no. En el futuro voy a morir y mi alma va a ser destruida por tantas cosas malas que yo he hecho. Pero ahora le doy otra opción que también nos satisface, pero que no cosechamos muerte y destrucción, sino que cosechamos vida eterna. ¿Y cuál es esa opción? La opción es vivir por el Espíritu, vivir según el Espíritu, vivir agradando al Espíritu de Dios. Esa es la mejor opción, porque esa opción es la que nos va a ayudar a que nosotros podamos hablarle a los demás, a que nosotros podamos, cuando oremos por la gente, que la gente se sana, que incluso cuando oremos por alguien muerto, que esa persona reviva, así como Jesús lo hizo. Pero ahora les pregunto, ¿ustedes saben qué es vivir según la carne? ¿O qué es la carne? ¿Cuáles son los deseos de la carne? En 1 Juan 2:16 dice: no améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria, no proviene del Padre, sino del mundo. Ok, ¿qué dice aquí? Que las cosas del mundo son las cosas que no son del Padre. Pero esto es como una definición muy general. Porque incluso en nuestra propia naturaleza, cuando nosotros hacemos algo malo, nosotros nos sentimos mal por lo que hicimos. Y esas son las cosas que nos dicen si algo está bien o algo está mal. Porque incluso en estos tiempos la Biblia dice que a lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno. Pero aunque la gente llame bueno a las cosas, nunca van a poder cambiar nuestra naturaleza. Porque nuestra naturaleza nos dice que cuando hacemos algo malo, nos sentimos mal. Y cuando hacemos algo bueno, nos sentimos bien. También dice que los deseos de la carne son los deseos de los ojos. En el sentido de nosotros los humanos, cuando nosotros injuriamos a una persona, estamos viviendo según la carne, estamos satisfaciendo la carne. Pero vivir según el Espíritu no es vivir según la carne, es algo muy diferente. Pero cuando tú vives según el Espíritu, tú no lo lujureas, tú no te vanaglorias de las cosas que haces. ¿Qué es vanagloriarse? Es darse la gloria a sí mismo, literalmente, significa eso. Darse la gloria a sí mismo y enaltecerse. Pero, ¿qué nos manda Jesús? Jesús nos manda que le demos la gloria a Dios. Y eso es lo que debemos hacer. Yo les doy un ejemplo. A mí una vez me preguntaron, porque gracias a Dios y para la honra y para su gloria, yo pude ganar tercer puesto en la Olimpiada de Matemáticas, y me preguntaron: ¿cómo lo hiciste? ¿Qué hiciste? Y yo le dije: la honra sea para Dios, porque Dios me dijo que yo participara y yo lo hice solo para honrarlo y solo para obedecerlo.
y Dios fue el que se encargó de todo. Y la otra cosa es todo lo que no proviene del Padre, sino del mundo. La semana pasada yo hablaba de cómo es el amor del Padre y qué son las cosas del Padre. Si no se acuerdan, búsquenlo en YouTube. La prédica está en YouTube. Nos pueden buscar como Yuba Spring. Ahí sale la prédica de qué son las cosas del Padre para que queden más claritos. Ahora les voy a decir cómo es vivir según el Espíritu. En Romanos 8:6 dice: porque los que son de la carne piensan en cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en cosas del Espíritu. Los que son de la carne piensan en cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en cosas del Espíritu. Yo me quedé como que, wow, ¿yo qué estoy haciendo? Yo me examiné a mí mismo. Yo me dije a mí mismo, yo estoy pensando en las cosas de la carne o en las cosas del Espíritu. Y Dios me ha ayudado a mí a vivir según el Espíritu. Porque otra de las cosas de vivir según el Espíritu es adorar a Dios. Aparte de dejar de pensar en las cosas de la carne, en las cosas que no nos ayudan, en las cosas que solo vamos a cosechar destrucción y muerte. En Juan 4, del 23 al 24, Jesús dice: y ahora es, los adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Qué está buscando Dios? Que esos adoradores le adoren. Y dice: Dios es espíritu. Quiero que esto quede muy claro. Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Este versículo yo también lo aprendí en mi devocional y yo me quedé como que wow. Yo estoy adorando a Dios, verdaderamente. Y yo me examiné a mí mismo y lo que yo estaba haciendo era que lo único que hacía era orar y leer la Biblia, pero no le dedicaba ni un momento de mi día a adorar a Dios. Y desde ese momento Dios me habló y me dijo: ¿tú me estás adorando? Y yo me di cuenta que no lo estaba adorando. No estaba adorando a Dios en ninguna parte de todos mis días. Yo podía leer la Biblia, yo podía orar y yo le pedía muchas cosas al Señor, pero lo único que quería el Señor era que yo le adorara y era lo único que yo no estaba haciendo. Y yo me quedé como que tengo que adorar. Porque lastimosamente alrededor del mundo muchos cristianos no adoran a Dios, no buscan de Dios, no viven según el Espíritu, simplemente van a las iglesias y está bien adorar en las iglesias, pero no es lo mismo adorar en la iglesia que adorar en tu casa. Porque cuando tú adoras en tu casa es cuando el Señor te respalda, es cuando Dios responde tus oraciones. Y nosotros, los hijos de Dios, que queremos vivir según el Espíritu, debemos adorar a Dios. Pero, ¿qué es adorar según la Biblia? Porque yo no entendía mucho esa definición, así que yo me puse a buscar, ¿qué es adorar? Vivir según el Espíritu es adorar a Dios. Si nosotros queremos vivir según el Espíritu, debemos adorar a Dios. Según la Biblia, adorar a Dios es postrarse ante Él. Adorar a Dios es responder todo lo que es Él con todo lo que somos nosotros. Adorar a Dios es el objetivo de adorar a Dios es que nuestra adoración agrade a Dios y que le demos la gloria. Yo no adoraba y muchos cristianos alrededor del mundo no adoran, y eso es lo que debemos empezar a hacer: adorar a Dios. Debemos adorar, bendecir su nombre, darle gracias, dedicar un momento del día solo para eso. Porque ¿qué dice el versículo? Que Dios quiere que le adoren. Y nosotros le pedimos tantas cosas a Dios, pero nunca le damos nada de lo que Él quiere. Nosotros vivimos tanto según la carne que no nos damos cuenta que no le estamos dando ese tiempo a Dios.
Otra cosa es que Dios nos creó para adorarlo. La Biblia misma lo dice. Dios nos creó para adorar su nombre. Y si tú no estás cumpliendo el único propósito por el que fuiste creado, entonces estás haciendo algo mal. No te estoy diciendo que vivas por la carne, no. Estás haciendo algo mal. Porque nosotros debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Mucha gente me ha dicho, no, ya Michael, es que yo no he sido lleno del Espíritu Santo, yo no tengo el don de lenguas. Y yo me pregunté, yo pregunté, ¿tú estás adorando a Dios en tu casa? ¿Tú estás realmente adorando a Dios en tu casa? Porque si tú no adoras a Dios en tu casa, ¿cómo tú quieres que Dios te dé ese don? ¿Cómo tú quieres que Dios te llene de ese Espíritu Santo si tú no buscas ese Espíritu? Si tú nunca le dedicas por lo menos un momento del día a buscar de ese Espíritu. Y adorar no es solamente agarrar el celular, poner una música y empezar a adorar por 5 minutos. Adorar es todo lo que deberíamos hacer. Porque Dios eso es lo que está buscando. Aparte de que leamos la Biblia, aparte de que hablemos con Él, Dios está buscando verdaderos adoradores, como dice el versículo. Porque cuando Jesús venga y encuentre su iglesia, Jesús va a ver si nosotros somos verdaderos adoradores o simplemente estamos viviendo según la carne. Porque si vivimos según la carne no vamos a cosechar nada bueno. Pero si vivimos según el Espíritu y empezamos a adorar a Dios en espíritu y en verdad, es cuando Dios se va a dar cuenta de que esta generación se va a levantar. Cuando nosotros empecemos a vivir por el Espíritu, es cuando esta generación va a empezar a buscar de Dios. Cuando nosotros empecemos a vivir según el Espíritu, es cuando estas generaciones van a orar por la gente y van a ser sanadas. Cuando nosotros empecemos a vivir por el Espíritu, es cuando esta generación va a orar por la gente y se llena el Espíritu Santo. Cuando nosotros empecemos a vivir por el Espíritu, es cuando esta generación va a conocer realmente a Dios. Porque si tú no conoces el Espíritu, no conoces a Dios. Porque como dije antes, vivir según el Espíritu es vivir para agradar a Dios. Dios es Espíritu. La Biblia lo deja muy en claro. Dios es Espíritu. Y si no conoces al Espíritu de Dios, no conoces a Dios. Y otra cosa que es vivir según el Espíritu, 2 Timoteo 1:7, dice, porque el Espíritu de Dios no nos hace cobardes. Al contrario, nos da poder para amar a los demás, como yo hablaba la semana pasada, y nos fortalece para que podamos vivir una buena vida cristiana. Otra versión dice que el Espíritu nos da dominio propio. Y lo primero que dice este versículo es que el Espíritu no nos hace cobardes. ¿Qué pasa aquí? Que también lastimosamente muchos cristianos alrededor del mundo no hablamos de Jesús a los demás. Nos quedamos como una cápsula de pasividad. De que incluso cuando llegan la gente a Cristo, no le habla a los demás acerca de Cristo. Y yo lo admito, yo lo hacía. Yo, siendo hijo de pastor, yo no le hablaba a mis compañeros de Jesús, yo no compartía a Jesús en mis redes sociales, yo lo hacía. Pero cuando yo me di cuenta de que el Espíritu no me da espíritu de cobardía, valga la redundancia, yo empecé a hablarle a los demás. Hey, sí, ven a la iglesia, mira, síguenos en Instagram, que mira este versículo, mira lo que dice, mira lo impresionante. Y cuando yo empecé a vivir según el Espíritu, fue cuando yo dejé de estar en esa cúpula de pasividad y empecé a hablarle a otros de Cristo. Y ustedes también lo pueden hacer. Ustedes también pueden hacerlo compartiendo esta transmisión, poniendo sus historias. Vayan a ver la transmisión de YouSpring, invitando a sus compañeros, a sus amigos, que conozcan a Jesús. Siguiendo esta cuenta, siguiendo nuestro canal de YouTube como YouSpring también. De esa es la manera de que tú te das cuenta de que el Espíritu está en ti y no estás siendo un cobarde. Porque también debemos pensar a los demás. Nosotros tenemos la bendición de conocer a Jesús. Pero
Y si no estamos compartiendo el Evangelio, ¿qué está pasando con las personas de afuera? ¿Qué está pasando con los demás que no conocen a Jesús? ¿Qué va a pasar con ellos? Si ellos siguen viviendo según la carne, lo único que van a cosechar es destrucción y muerte. Pero si nosotros le empezamos a hablar a los demás por el Espíritu, según el Espíritu de Dios, es que esas personas van a poder cosechar vida eterna, van a poder conocer a Dios, que no les dé miedo, porque el Espíritu no nos dio espíritu de cobardía, sino nos hizo gente que conoce a Dios, y aparte de que conoce a Dios, nos dio espíritu para ser valientes, para invitar a los demás, para hablar de Jesús aunque te persigan, porque gracias a Dios a nosotros no nos persiguen ahorita mismo por compartir el Evangelio, pero en algún momento lo harán, y en ese momento es que nos van a probar si verdaderamente nosotros estamos viviendo según el Espíritu o si estamos viviendo según la carne. ¿Qué más dice este versículo? Dice, al contrario, nos da poder para amar a los demás. Yo hablaba la semana pasada sobre amar a los demás. Debemos amar a nuestro prójimo. Debemos respetar a nuestro prójimo. Porque si no estamos respetando a nuestro prójimo, también estamos haciendo algo mal. No estamos viviendo según el Espíritu, sino que estamos viviendo según la carne. Cuando tú empiezas a amar a tu prójimo, es que tú empiezas a amar a Dios. La semana pasada leímos un versículo que dice que si tú no amas a tu prójimo, que lo puedes ver, menos vas a amar a Dios, que no lo puedes ver. Y también dice este versículo que nos fortalece para que podamos vivir una buena vida cristiana. Como yo decía antes, que hay otra versión que dice que el Espíritu nos da dominio propio. Y yo les voy a contar mi testimonio. Yo no tenía dominio propio. Yo por más de 5 años yo estuve atado a la pornografía. Y yo no tenía dominio propio para nada. Yo no tenía el Espíritu Santo en mí. Yo seguía viviendo según la carne aunque iba a la iglesia. Yo seguía viviendo según la carne aunque leía la Biblia. Yo seguía viviendo la carne aunque oraba. Pero en el momento que yo me di cuenta de que yo puedo vivir según el Espíritu y el Espíritu es el que me va a dar el dominio propio, es cuando yo empecé a vivir realmente según el Espíritu. Y por eso es que le quería traer esta prédica hace tiempo, pero Dios no me la había puesto en el corazón todavía. Pero este es el momento en el que el Espíritu a ustedes que nos están viendo, que me están viendo, a ustedes Dios le va a dar dominio propio si empiezan a vivir según el Espíritu. Dios le va a dar dominio propio para que cuando les llegue la tentación, para que cuando les llegue una tentación muy fuerte, tú digas no, porque yo tengo el Espíritu Santo en mí. Y Él me da dominio propio para yo poder afrontar esta tentación. Yo no voy a caer en la tentación, porque como dice la Biblia, Dios no te pone una tentación que tú no puedas superar. Pero si no tienes el Espíritu Santo en ti, vas a caer en la tentación y vas a terminar humillado. Otra cosa, que uno de los ejemplos más grandes que nos dejó Dios en la Biblia es Enoc. ¿Enoc? ¿Cómo que Enoc? ¿Quién es Enoc? Ok, yo le voy a hablar de Enoc. Génesis 5:24 dice, caminó pues Enoc con Dios. Que dijimos antes, Dios es espíritu. O sea que no solo estaba caminando con Dios, sino que estaba caminando con el Espíritu. Y desapareció porque le llevó Dios. Desapareció porque le llevó Dios. En la Biblia nada más 3 personas se la ha llevado Dios al cielo, que son Enoc, Elías y Jesús. Y estas 3 personas Dios se las llevó porque ellos vivían según el Espíritu. Enoc era una persona normal, así como tú y como yo, aunque era un poco mayor que nosotros los jóvenes que estamos viendo esta transmisión. Enoc era una persona que incluso tuvo hijos. Era una persona totalmente normal. Pero Enoc se dio cuenta de que si él vivía por el Espíritu, él iba a cosechar vida eterna. Y por eso es que Enoc empezó a vivir con Dios. Empezó a caminar con Dios. Y yo te pregunto, ¿estás tú caminando con Dios? ¿Estás tú caminando con el Espíritu? Porque si no lo estás haciendo, no estás viviendo según el Espíritu, estás viviendo según la carne. Y lo único que vas a cosechar es destrucción y muerte. Porque aunque Enoc era una persona normal,
a la vez Enoc era diferente. No tiene mucho sentido, pero se lo explico así. Enoc era una persona normal como tú y como yo, porque vivía en una sociedad que no servía para nada a Dios. Una sociedad igual de dañada que la de nosotros. Pero Enoc vivió diferente. ¿Sabes por qué? Porque Enoc vivía según el Espíritu de Dios. Enoc se lo llevó Dios, porque Dios vio que Enoc lo amaba de verdad. Que Enoc tenía ese poder para ser valiente, ese poder para amar a los demás, ese poder para tener dominio propio en nuestra vida. Enoc lo adoraba en espíritu y en verdad. Y tú y yo, que estamos viendo esto, podemos ser como Enoc. Una de las cosas que me impresionó a mí más sobre Enoc es que en Judas 1, 14 y 15 dice: de esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, fue la séptima generación después de Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Al principio yo le decía que cuando nosotros empezamos a vivir según el Espíritu, dejamos de pensar en las cosas de la carne, empezamos a pensar las cosas del Espíritu. Y esto me impresionó mucho, porque yo me di cuenta de que yo estaba tan dañado por esta generación que yo aceptaba las cosas de la carne. Pero cuando yo leí esto, yo me di cuenta de que yo no estaba viviendo totalmente según el Espíritu, sino que si yo aceptaba las cosas de la carne, no estaba viviendo según el Espíritu. Y me di cuenta de que Enoc, exactamente como dicen Romanos, Enoc, cuando empezó a vivir según el Espíritu, empezó a pensar en cosas del Espíritu. Vamos a contar cuántas veces dice impíamente o impíos en este versículo. Dice: y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Enoc dejó de pensar en las cosas de la carne y empezó a pensar en las cosas del Espíritu. Tanto que empezó a odiar el pecado. Y tú y yo debemos empezar a hacer eso. Odiar el pecado. Debemos odiar totalmente el pecado. Porque si no estamos odiando el pecado, no estamos viviendo según el Espíritu, sencillamente. Porque, ok, Enoc decía impío, pero ¿qué es una persona impía? Me puse a investigar también. Impío es un concepto que viene de un vocablo latino y se refiere a alguien que carece de la virtud de piedad o de fe en Dios. Enoc estaba tan lleno del Espíritu y vivía tanto con el Espíritu de Dios que Enoc no soportaba el pecado. No lo soportaba. Y tú y yo que estamos viendo esta transmisión, debemos empezar a hacer eso. A odiar totalmente el pecado. A pensar en nuestro futuro. A pensar si realmente estamos viviendo según el Espíritu o estamos viviendo según la carne. A pensar si realmente tenemos ese espíritu de cobardía o tenemos ese espíritu de valentía. A pensar si realmente estamos amando a nuestro prójimo o sencillamente lo estamos desechando. A pensar si realmente tenemos ese dominio propio. A pensar si realmente estamos imitando a Jesús. Porque no le estoy diciendo que imiten a Enoc, porque nuestro mayor ejemplo es Jesús de Nazaret. Ese hombre que vino a morir por nuestros pecados, siendo Él una divinidad, vino a morir y se hizo hombre para morir por ti que estás viendo esto. Y solamente por ti Él hubiera venido a morir. Porque si no me hubiera sido por una persona, Jesús hubiera venido a este mundo a morir por Él. Porque Él nos amó tanto, Dios nos amó tanto, que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y así como Enoc, así como Jesús, así vamos a empezar a vivir nosotros según el Espíritu. Porque cuando nosotros, esta juventud, empieza a vivir según el Espíritu, es cuando Panamá va a ser transformada. Es
cuando va a haber un avivamiento en Panamá, que todos los jóvenes de Panamá van a empezar a profetizar, van a empezar a hablar de Jesús. De Panamá van a salir misioneros, de Panamá van a salir evangelistas, pero solo es si empezamos a vivir según el Espíritu. Si no vivimos según el Espíritu, si no adoramos a Dios, Panamá va a seguir igual y muchas personas van a seguir muriendo sin Dios. Y por eso es que tú y yo debemos empezar a vivir según el Espíritu. Yo te invito a que vivamos según el Espíritu. Yo te invito a que podamos vivir realmente según como nos manda la Biblia, según el Espíritu. Y en este momento yo voy a hacer una oración, porque la oración tiene poder. La oración, si Dios quiere, Dios nos oye. Y nosotros sabemos que Dios nos oye. Pero aparte de la oración, también está la adoración. Yo quiero que en este momento tú, que estás viendo esto, me acompañes. Porque mucha gente no entiende el poder de la adoración. Pero yo sé que Dios está ahí y Dios me está escuchando a mí. Y Dios me va a escuchar a mí. Porque Dios no me hizo como un espíritu de cobardía. El Espíritu no me da espíritu de cobardía, sino me da un espíritu para ser valiente, para amar a ustedes que están viendo esto y para amar a mi prójimo, para empezar a hablar de Jesús, para empezar a adorar a Dios verdaderamente, para empezar a vivir como Jesús vivía, para empezar a dedicarle tiempo a Dios. Porque así como nosotros tenemos tiempo en nuestras casas ahora mismo, por todo lo que está pasando, ustedes usen ese tiempo para empezar a vivir según el Espíritu. Y yo les pido que cierren sus ojos allá donde están, para que puedan concentrarse en esta oración. Cierren sus ojos, de verdad. Cierren sus ojos y repitan conmigo. Señor, te acepto como Señor y Salvador mío. Yo acepto que Jesús vino a este mundo para morir por mí y para morir por mis pecados. Te pido que entres a mi corazón y te abro la puerta para que tú seas el dueño de mi vida. Ustedes que hicieron esa oración en sus casas, empiecen a vivir según el Espíritu. Y yo lo voy a... Repitan conmigo toda esta oración también. Señor, ayúdame a vivir según el Espíritu. Ayúdame a adorar. Ayúdame a odiar el pecado. Ayúdame a dejar de pensar en las cosas de la carne. Ayúdame a dejar de vivir según la carne. Ayúdame a tener ese espíritu de valentía para hablarle a todo el mundo sobre Jesús. Ayúdame a tener ese espíritu para amar a la gente. Ayúdame a tener ese espíritu para poder tener dominio propio. Y que cuando llegue la tentación, yo le diga no, porque yo odio el pecado y porque yo tengo el Espíritu de Dios en mí. Ayúdame a que yo sea tan lleno del Espíritu que la gente me vea diferente, que la gente se dé cuenta que ya yo no estoy viviendo según la carne, sino que estoy viviendo según el Espíritu. Te pido todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por ustedes que nos estuvieron sintonizando. Yo los invito a todos ustedes a que empiecen a vivir según el Espíritu, a que empiecen a vivir según como Dios nos manda, por ese Espíritu Santo que nos llena. Ya ustedes que hicieron esta oración, ya son hijos de Dios, ya tienen la oportunidad de empezar a vivir según el Espíritu, empezar a leer esta palabra, empezar a adorar a Dios, empezar a realmente buscar de ese Espíritu que tanto yo les he hablado. Y yo les doy gracias a todos ustedes, porque yo sé que
lo menos 10 jóvenes de los que están viendo esto van a empezar a vivir según el Espíritu. Yo tengo fe de que Dios va a hacer algo grande con esta juventud, de que no nos vamos a quedar iguales, sino que el Espíritu de Dios va a estar en nosotros. Y yo le doy gracias al Señor porque el día de hoy yo le pedía de que ustedes que están viendo esto realmente fuera transformada su vida. Y yo sé que Dios lo va a hacer en sus vidas. Que el Espíritu Santo los va a llenar tanto a ustedes que ustedes no se van a quedar con la palabra en la boca, sino que van a empezar a hablarle a los demás, van a empezar a compartir en sus redes sociales sobre Jesús, van a empezar a darle esperanza a la gente, van a empezar a vivir según el Espíritu. Y esta última oración para darle gracias a Dios. Señor, gracias por este día, Padre. Gracias por los jóvenes que estaban viendo esta transmisión. Yo te pido que tú los bendigas. Te pido que tú los ayudes en sus casas para que no haya hambre en sus casas, para que no pasen por esos problemas, Señor, para que su familia sea transformada por tu Espíritu Santo, para que todo el mundo empiece a hablar de Jesús en su casa, para que todo el mundo empiece a hablar de Jesús en las redes sociales, para que todo el mundo empiece a glorificar tu nombre, Señor, para que todo el mundo empiece a adorarte, Señor. Yo te pido que tú los ayudes, Señor, porque hay jóvenes que tienen enfermedades, Señor, porque hay jóvenes que tienen dolencias, Padre, en el corazón por cosas que han pasado, Señor. Pero sabemos que tú lo vas a transformar, Señor. Tú vas a transformar su vida de ellos que están viendo esta transmisión, Padre. Tú lo vas a sanar, Padre. Tú vas a transformar su vida y tú vas a llenar ese vacío que ellos tienen en el corazón, Señor. Ese vacío que nunca podrán encontrar ni nunca podrán llenar sin ti, Señor. Yo te pido por todos esos jóvenes, Padre, que han pasado por muchas situaciones, por muchas pruebas, que han cedido ante la tentación, Padre. Yo te pido por esos jóvenes para que empiecen a vivir según el Espíritu y tu Espíritu le dé dominio propio para poder decirle que no al pecado, para poder empezar a odiar en el pecado, Señor. Yo te doy gracias por lo que tú vas a hacer en los jóvenes que están viendo esto, Señor. Yo te doy gracias y yo honro y glorifico tu nombre, Señor. Gracias por lo que tú has hecho en su vida. Gracias por lo que vas a seguir haciendo en su vida y en los familiares y en todos sus amigos, Señor. Porque ellos no se van a quedar con la palabra en la boca, sino que van a empezar a hablar de Jesús. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho, Señor. Y te pido que nos ayudes en estos momentos difíciles para que ninguna de nuestra familia sea tocada por el coronavirus, sino que nuestra familia pueda dar honra y gloria de que Jesús hizo algo grande en su país. No importa de dónde nos estás viendo, Dios va a hacer algo grande en tu país. Y desde que tú empiezas a vivir según el Espíritu, Dios va a transformar su país. Porque si empezamos un minuto con el Espíritu, transforma nuestras vidas. Pero una vida con el Espíritu transforma países. Gracias, Señor. En nombre de Jesús. Amén. En este momento yo le voy a hablar sobre las ofrendas. Las ofrendas son algo que nosotros le damos a Dios para darle gracias por todo lo que Él nos ha dado. Y 2 Corintios 9:7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, ni porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Y Dios te va a amar a ti si tú realmente le das de todo corazón y alegremente. Eso dice 2 Corintios 9:7. Y yo te digo que, aunque somos jóvenes, tenemos padres. Así que tú dile a tus padres que para ofrendar al Señor, para decirle y agradecerle por todo lo que Él ha hecho en tu vida, puedes escribirnos o llamarnos al WhatsApp desde más 507 6781 9889. Lo voy a repetir: más 507 6781 9889. O si deseas hacer un depósito en banca en línea, Fundación Vive Feliz, Banco General Panamá, 03 21 01 08 38 975. Lo voy a repetir: 03 21 01 08 38 975. Lo voy a repetir una vez más porque hasta yo me redé. 03 21 01 08 38 97 5. Cuenta corriente. O si tienes Yapi del Banco General, nos puedes ofrendar al 6781-9889 para que nosotros podamos seguir
haciendo estas transmisiones para que mucha gente pueda conocer de Jesús y para que toda esa gente que ha escuchado esta prédica pueda ser transformadas. No te quedes con la palabra en la boca, sino invita a tus amigos, a tus familiares a que sigan nuestras cuentas de US Spring para que puedan conocer realmente a Jesús. O si estás en el extranjero y deseas ofrendar en nuestro ministerio, puedes encontrarnos como http fundacionvivefeliz.blogspot.com barrita donaciones, barrita donaciones.html. Se lo voy a repetir: fundacionvivefeliz.blogspot.com /p/donaciones, para que puedas seguir aportando a este ministerio y podamos seguir trayéndote esta palabra de vida todos los sábados desde las 7:30 hora panameña. Síguenos en nuestras cuentas de Instagram como US Spring, tú que nos estás viendo desde Facebook o desde YouTube. Síguenos en nuestra cuenta de Instagram, o también nos puedes seguir los que están viendo desde Instagram o desde YouTube en nuestras cuentas de YouTube, para que puedas seguir aportando a este ministerio también y seguir compartiendo el evangelio a todo el mundo. También te puedes suscribir a nuestro canal de YouTube. Nos puedes encontrar como US Spring. Cualquier cosa le escribe al número que apareció antes de pantalla, 6781-9889. Por si no encuentran el canal de YouTube, le escriben a ese número, más 507-6781-9889, para que puedan compartir el evangelio a todo el mundo. También te invito a que le digas a más personas acerca de estas transmisiones, le digas a más personas acerca de Jesús, porque todos los sábados desde las 7:30 hora de panameña o hora de Panamá vamos a estar trayéndote estas transmisiones. Así que te doy gracias porque nos acompañaste hasta ahora. Gracias, y solamente te puedo decir que Dios te bendiga. Empieza a vivir según el Espíritu y no dejes que la carne te deje manipular o empieces a vivir según la carne. Gracias por esta sintonía y les pido que invitamos personas y que simplemente empiecen a vivir según el Espíritu para que todo su país sea transformado. Que Dios le bendiga y le guarde. Que Dios haga permanecer su gozo sobre ti y tengas sobre ti paz. Que Dios te bendiga.